Ya, entonces comencemos. Bueno, como les comenté, ahí no se cambia. Ahí. Vamos a ver la ayudantía de LATAM. No diría cambiar ahí. Ya, la primera pregunta nos decía, ¿qué tal se ve el desempeño financiero de LATAM Airlines y qué diferencias se aprecian evidentemente entre el año 2011 y 2012? ¿Y a qué se deben estas? Bueno, primero, para comenzar este pequeño análisis, tenemos que tener en consideraciones que LAN se fusionó con TAM, ya el año 2012, se transformó en LATAM. Hay que analizar su eficiencia, su actividad y su flujo de efectivo para poder responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, aquí están los estados de resultados, tanto de 2011 como de 2012 de LAN, ¿ya? Ojo que el año 2011 ya no contempla todavía la fusión con TAM. El año 2012 ya está contemplando esta fusión, ya, para que tengan ojo. Entonces, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Entre la diferencia entre el 2012 y el 2011. ¿Alguien? La ganancia. Ya podemos ver, bien, podemos ver que las ganancias, la utilidad neta, como los quieran llamar, disminuyó considerablemente, bajó un 92,39%, solamente por la fusión, ¿ya? Lo que nos puede indicar que al momento de fusionarse con TAM, TAM traía algo que era ineficiente, que provocaba que, bueno, pasaron de tener 320.000 millones, por si que esto está en millones, a 24.000 y tenía una reducción de más del 90%, ¿ya? Pero esto no se explica, por ejemplo, con los ingresos, porque los ingresos aumentaron un 74%, ¿ya? Lo que nos da a entender que hay algo que está provocando que el TAM sea ineficiente, ¿ya? Porque el aumento en el ingreso no se está traduciendo en el aumento de utilidad, de hecho es todo lo contrario, tiene una caída bastante drástica, más que el propio aumento de los ingresos. ¿Vamos bien? ¿O hasta ahora alguien se perdió? Continúo. Bueno, hay distintos ratios que nos permiten medir esta eficiencia, esta actividad. Por ejemplo, el margen neto. Aquí les dejé la fórmula, el margen operativo y ¿cómo se llama? El margen bruto. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, que el margen bruto para el año entre el año 2011 y 2012, este es por si acaso un pequeño, breve resumen que les dejé, se puede ver que disminuyó un 20,71%, pero principalmente los que disminuyeron más son el margen operacional, que pasó a tener un 68% menos, bajando considerablemente, al margen neto. ¿Ya? Aquí es donde más se puede evidenciar que están teniendo un problema en su actividades, porque el margen neto es muy bajo, ¿ya? Ya llega a ser hasta incluso peligroso que sea tan bajo, bajó de 5,74% a 0,25, menos de 1. ¿Ya? Tiene una reducción del 95,63% en este ámbito. Bueno, y esto aquí se puede ver a que TAM tal vez al momento de fusionarse no traía una buena eficiencia con respecto a sus activos. Entonces, ¿qué ratio se puede ocupar para ver la eficiencia de los activos? A ver si están siendo eficientes, es el ROA, que es el retorno sobre los activos, ya que sería la utilidad neta partido los activos totales. ¿Ya? Entonces, aquí le dejé el total de activos, que se pueden ver, por ejemplo, entre 2011, que era de 7 millones, a 2012 es de 20 millones, aumentó considerablemente, un 200%, ¿ya? O 3 veces, por así decirlo. ¿Ya? Y también tenemos la ganancia del ejercicio y el ROA por último. Ya que podemos ver que sin haber hecho la fusión, el ROA es de 4,19%. Ya, pero al momento de fusionarse pasó a ser un 0,12%, teniendo una variación de 97,17%, lo que nos demuestra que no se le está sacando la eficiencia a los activos. ¿Por qué se puede ver esto? Porque LAN era más eficiente al momento con sus activos que el TAM y después la fusión no.
¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Por qué se puede ver por qué LAN es más eficiente con sus activos, por ejemplo, pongámosle a los aviones, que TAM? Si TAM, ojo, es más grande era más grande que LAN. Por eso, porque tenían menos gasto. Ya, pero ¿a qué más se puede ver? Además de los gastos. Porque igualmente los gastos pueden ser proporcionales. Ya, estos ratios no miden tanto por el tamaño, sino, de hecho, son bastante homogéneos. Uno puede comparar, por ejemplo, un ROA con otra empresa, más que por el tamaño. ¿Qué hace LAN que TAM no hacía? ¿Alguien? Ya. LAN, lo que hace, por ejemplo, la diferencia de TAM es que ya, TAM, si ve, por ejemplo, cuando hace un vuelo, el avión puede ir prácticamente, puede ir vacío, ¿ya? Si no vende los boletos, no lo llena nomás. Ya, lo que hace LAN es que ya, si nosotros vendemos menos pasajes que para llenar el avión, LAN tiene un servicio que es LAN Cargo, ya que es un servicio de transporte. Entonces, si yo no lleno el avión con pasajeros, bueno, lo que me falta lo lleno con peso de envío, ya. Entonces, el avión de LAN, por así decirlo, siempre iba al máximo. Por eso siempre es más eficiente que TAM, ya. O que le sacaba más provecho a cada vuelo. Porque si no lo llenaba con gente, lo lleno con equipaje o con cosas, ya de cargo. En cambio, a TAM, al no tener eso, no podía. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Bueno, aquí les dije otra forma de llegar, por ejemplo, al ROA, que el ROA puede descomponerse en el margen neto y con la rotación de activos. ¿Por qué? Porque el margen neto es la utilidad neta partido de ingresos por venta y la rotación de activos es ingreso por venta partido de activos totales. Entonces, este se neta con este y quedaría utilidad neta partido de activos totales, que sería la fórmula del ROA. ¿Ya? Son dos formas de llegar al mismo indicador. Ya, por si tienen uno o el otro, ahí pueden verlo. ¿Ya? Bueno, aquí les dejé como el punteo que el margen disminuye mucho por la ineficiencia de TAM, los activos son menos utilizados, por lo que la rotación disminuye, lo que la del encargo. Los nuevos activos no están siendo eficientes ya que generan menos ventas, por lo que el negocio es mucho más lento. Ojo, que sea lento no significa que sea malo, ya, porque, bueno, en este caso sí, porque al ser tan lento, deberían tener márgenes altos. Por ejemplo, una marca de lujo tiene baja velocidad porque, por ejemplo, Ferrari, no sé, pongámosle que vende un auto al mes. O en diferencia, por ejemplo, que Nissan, pongámosle que vende 100, ¿ya? Nissan obviamente es mucho más rápido, pero Ferrari el margen es mucho más alto, ¿ya? En este caso debería ser más rápido el negocio porque tienen bajos márgenes. Entonces, están haciendo todo lo contrario, son lentos y más encima tienen malos márgenes. ¿Entendió eso? Sí. Ya. Bueno, otra cosa que como les mencioné que es interesante analizar es el flujo de efectivo, ¿ya? Este es muy importante indicar, por ejemplo, un flujo efectivo, porque, por ejemplo, como le pasó en la Polar tenía utilidad positiva, su utilidad neta era positiva, pero el flujo efectivo que nos operacional, que nos muestra, bueno, si está entrando o no plata, era negativo, ¿ya? Y eso era una señal bastante drástica que algo estaba pasando con la Polar. Pero aquí podemos ver que en verdad el flujo efectivo ya es positivo, aumentó poco, pero aumentó, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay mucho más análisis, ¿ya? Por si acaso aumentó un 56,81%. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que los activos de LAN con la fusión aumentaron un 200% o 3 veces, por lo que el aumento del flujo efectivo es muy poco para lo que aumentaron sus activos, ¿ya? El salto debe haber sido mucho más grande, porque obviamente tengo más activos que puedo transformar en dinero, y no pasó eso, ¿ya?
Porque no, está ahí bastante mala la fusión que tuvieron con TAM. ¿Ya? Y ojo, que también podemos comparar, por ejemplo, el flujo operativo con el flujo de inversión. Y bueno, este es el flujo operativo, que es el que teníamos anteriormente, y este es el flujo de efectivo de inversión. ¿Ya? ¿Qué significa, por ejemplo, que el operativo sea menor al flujo de inversión en cada año? ¿Alguien? Bueno, que el flujo operacional sea menor al flujo de inversión significa que están teniendo un crecimiento inorgánico, ¿ya? La no está creciendo, o sea, no está invirtiendo con su flujo, con sus ganancias operacionales, sino que está invirtiendo con deuda, ¿ya? Porque, por ejemplo, no le da para invertir, por ejemplo, lo que invirtió el año 2011 con lo que ganó. O sea, se está apalancando, está recurriendo a deuda externa para poder crecer. Esto a la larga es bastante negativo porque significa que tú por sí solo no te estás manteniendo, estás necesitando ayuda de otro, endeudarte, lo que es bastante negativo. Ya, o sea, si lo tienen un año no es tan grave, dos tal vez tampoco, pero si lo tienen repetidamente en el largo plazo es bastante negativo. Ya, que tengan que salir siempre a buscar recursos externos para poder crecer. ¿Ya? Bueno, si este fuera mayor a este, significa que están creciendo orgánicamente y que eso es señal de buena salud, ¿ya? O sea, que la empresa va bien. Yo crezco a medida que crezco con mis operaciones y no necesito tanto recurso externo. Ya, bueno, y ahí se explica lo de la pregunta 1, ya, la de ¿qué tal se ve el desempeño financiero de la LATAM Airlines? Se ve bastante mal en comparación a ahora. Bueno, en ese tiempo que era el 2002. ¿Quedó clara la pregunta 1? ¿Alguien no entendió algo? ¿Se perdió en alguna parte? En el momento que lo digo ahora, te pasa la ayudante a la parte 2. Continúo. Bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿qué le parece a la fusión? ¿Ha sido beneficiosa o perjudicial? Bueno, ya vemos que tan beneficiosa no está siendo, porque ha bajado su ratio. Uno puede observar, por ejemplo, podemos observar la plusvalía, que como les comenté antes, lo pagado sobre el patrimonio contable, ya que aumentó considerablemente. Este es el año 2012 en comparación al año 2011. ¿Por qué? Por la fusión, ya. Pero ojo que la plusvalía, para verla reflejada, tiene que ocurrir la sinergia. O sea, yo tengo que tener sinergias que me estén permitiendo, ¿cómo se llama? Beneficiarme de esta plusvalía, ¿ya? Entonces, y también es muy poco para analizar solamente los datos que tenemos, pero hasta ahora, con lo que hemos visto, no es tan beneficioso. Necesitamos igualmente una proyección más a largo plazo, ¿ya? Para ser más preciso, pero con lo que estamos viendo hasta ahora no está siendo beneficiosa, está siendo más bien perjudicial. Otra cosa que podemos analizar, ¿qué le llama la atención? Mejor aquí. ¿Qué le llama la atención de este estado de situación financiera? Les di una pista igual antes. ¿Y qué me puede explicar por qué? Bueno, podemos ver que en el estado de situación financiera está, estos ojos son los activos, está la cuenta activos por impuestos corrientes, no corrientes, y este aumentó. ¿Por qué se debe esto? ¿Quién se lo juega? ¿Por qué, por ejemplo, si un impuesto es una desembolso de dinero, está dentro de los activos? O sea que esa es la cuenta que uno tiene de impuesto que paga cada año. Porque puede ser ese activo que se puede volver al año siguiente. No.
Bueno, podemos ver que aumentó. Lo que pasa, cuando ustedes pagan un impuesto, o sea, el impuesto a la renta, ustedes generan una cuenta que es impuesto por pagar. Esto es un pasivo, ¿ya? Pero en este caso está dentro de los activos, ¿ya? Y aumentó. Cuando ustedes pagan el impuesto por pagar, significa que ustedes tuvieron utilidades positivas, ¿ya? Pero si usted tiene una utilidad operativa negativa, ustedes tienen un beneficio, por así decirlo, no recibe la plata directamente, pero, o sea, el Servicio de Impuesto Interno no le da la plata, pero ustedes lo perciben como un ingreso, perciben como ingreso ese impuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo menos 100 y el impuesto es del 25%, yo percibo como un ingreso ese 25%. ¿Ya? Y el impuesto, y bueno, la utilidad neta quedaría en 75, ¿ya? Por lo tanto, que esta cuenta haya aumentado significa que el TAM, al momento de fusionarse, traía, ¿cómo se llama? Podía traer pérdidas netas anteriores que me provocaron que apareciera este activo, ¿ya? Bueno, y en pasivo está ¿cómo se llama? El impuesto por pagar. Ya. La siguiente pregunta es, ¿por qué LAN decidió fusionarse con TAM? Ya, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué LAN tal vez quisiera fusionarse con TAM? ¿A quién se le ocurre antes de empezar a ver algo? ¿Por qué LAN tal vez estaba interesado en fusionarse? A pesar de que a pesar de que TAM era tan malo. ¿Qué podía tener TAM que LAN quisiera? ¿Qué Quizás porque interesa era una una empresa aerolínea? más grande. ¿Ah? Quizás porque era una empresa más grande. ¿Qué consigo? ¿Qué le puede interesar, por ejemplo, a una aerolínea? ¿Qué le puede aportar? Ya que TAM era más grande, sí. Pero, ¿cómo se puede traducir eso? La demanda. Ya, pero si tengo más demanda, ¿es por qué? ¿Por qué una aerolínea tiene harta demanda? Por Porque lo, llega a más parte. Ya, a eso quería llegar. Un punto Bueno, premio. ya hace un punto de premio. Bueno, después voy a volver a esta parte, pero aprovechando que estamos hablando de eso, ya, les dije que los activos habían aumentado 3 veces, ¿no es cierto? Habían aumentado un 200%, quedó 3 veces, como pudimos ver anteriormente. Ya, una forma de ver qué puede querer LAN es ver, bueno, qué cosa aumentó más de 3 veces dentro de mis activos. Podemos ver que el efectivo aumentó, sí, pero es normal, considerando que TAM era gigante, de hecho era una aerolínea más grande de Brasil, por lo tanto era normal que mi efectivo aumentara. Pero lo que aumentó considerablemente, incluso más de 3 veces, es activos intangibles distintos de plusvalía. ¿Qué se puede significar esta cuenta? Que el TAM poseía más licencias de vuelo. O sea, ¿a qué me refiero con licencia? Las aerolíneas tienen que comprar una ruta, ¿ya? Compran las rutas y les dan la licencia para operar en esa ruta. Esas licencias son un activo intangible. Por lo tanto, al comprarlo, pueden ver que pasó de 64.000 millones que tenía LAN a tener más de 1.848 millones. ¿Ya? Por lo tanto, LAN aquí adquirió las licitaciones, los derechos de ruta, bueno, y otros intangibles que tenía TAM para poder volar. ¿Ya? Y eso es lo que le interesaba a LAN. Estos derechos de ruta y las licitaciones que tenía. Ya, porque TAM en sí controlaba todo Brasil, podía volar acá, llegaba a casi todas partes, entonces LAN al adquirió ese territorio que antes no tenía. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Igualmente, por ejemplo, si pueden, aquí. ¿Qué puede, por ejemplo, las propiedades de planta de equipo aumentaron? ¿Ya? Pero, si yo les dije que, ahí, ¿dónde quedó? Si yo les dije que TAM era mucho más grande que LAN, uno se esperaría que aportara más PPE de lo que aportó, ¿ya? O sea, ni siquiera se alcanzó a duplicar, ¿ya? Entonces, es como si LAN hubiera tenido una compañía más chica en términos de aviones. ¿A qué se debe esto? A que los aviones de TAM son más antiguos, están más depreciados. Por lo tanto, el adquirirlos
no aumentó tanto la propia planta de equipo, porque los aviones que tenía eran viejos, ya, en comparación a los de LAN que son más modernos. Por eso esta cuenta no aumentó tanto. Ya. Por lo tanto, TAM, por así decirlo, se benefició de LAN porque adquirió una flota más moderna, ya, tal vez no más grande, pero sí con un mayor valor. Ya. ¿Vamos bien hasta aquí o alguien se perdió? No. Ya, aquí podemos ver en términos de cómo está LAN al momento de antes de la fusión y después de la fusión con el tema de la deuda. Ya podemos ver, por ejemplo, que el capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente, aumentó considerablemente, aumentó un 148%. Ya lo que nos puede estar indicando que LAN está financiando su activo fijo con pasivo corriente, o sea, el corto plazo está financiando el largo plazo. ¿Ya? Y podemos ver, por ejemplo, la razón de endeudamiento, que es pasivo partido activos totales, que podemos ver cuántos de los activos están financiados con deuda. Podemos ver que al 2011, pongámosle el 81% de la flota no de la flota, de los activos de LAN estaba financiado con recursos externos, lo que bajó al 2012, ¿ya? A 74%, o sea, financiaron más con equity o patrimonio, ¿ya? Esto también se ve reflejado en el apalancamiento financiero, que es patrimonio partido activos totales, que antes era de 5,25 y tuvo una disminución del 24% a 3,98. ¿Ya? Esto nos está indicando que el 2011 la AN estaba sumamente endeudada, ¿ya? Tenía mucho apalancamiento. ¿Y por qué por ejemplo, por qué TAM entregaría, o sea, lo puse aquí. TAM, al momento de fusionarse con LAN, le generaba una mayor holgura. ¿A qué se debe esto? Al ser una aerolínea que tiene mucho PPE, o sea, me refiero en general a la aerolínea, tienen algo que se llama un colateral. Véanlo así. Si LAN se estuviera yendo a la quiebra, tomen, aquí tienen todos nuestros aviones. Ya tienen mucho PPE, lo que les da mucha holgura. Ya un colateral es como un respaldo. Ya. Lo que no pasa con otros servicios, que por ejemplo, si una consultora tiene un problema, no tiene que entregar, ¿qué va a entregar? Que un computador. En cambio, la ANE entrega los aviones. Entonces, a pesar de que tienen mucho razón de endeudamiento, apalancamiento, bueno, no es tan malo porque estos tienen, ¿cómo se llama?, colaterales, por lo tanto pueden sobrevivir, acceden a deuda con mejores tasas. ¿Ya? Y por último, o sea, la pregunta 3, hablando de patrimonio, podemos ver que las ganancias acumuladas bajaron, ¿no es cierto? Antes eran, o sea, el patrimonio antes era de 1.106, el 2012, perdón, y antes era 1.116, ¿ya? Lo que nos puede indicar, como vimos antes, por ejemplo, que TAM tenía con pérdida, lo que se puede indicar, por ejemplo, o se deducía también antes, era con la cuenta que le había hablado que estaba por acá, que era que había aumentado la cuenta por activos por impuesto corriente, lo que significaba que el TAM había tenido pérdidas netas anteriormente. Bueno, aquí se puede reflejar en el patrimonio, como vemos que la ganancia acumulada disminuyó para cubrir esas pérdidas netas. ¿Ya? ¿Vamos bien o alguien se perdió en alguna parte? ¿No le quedó claro algo? ¿O quiere aportar algo? Antes de continuar la pregunta 4. Ya, continúo. Ya, la pregunta 4 es más bien un resumen porque nos dice qué problemas se pueden apreciar actualmente para LATAM. O sea, actualmente nos referíamos al año 2012. ¿Y cuáles son los desafíos en el futuro cercano? Bueno, los problemas que tenían era que tenían que controlar el alto nivel de endeudamiento, ya que buena parte de las ganancias se le estaba comiendo en los gastos financieros. ¿Por qué se lo están comiendo en los gastos financieros? Porque tenían un alto nivel de deuda. Ya como pudimos ver en la razón de endeudamiento, que prácticamente una gran parte de su activo, más de la mitad, estaba financiado con deuda, lo que significa que tienen mucho gasto financiero
que es lo que le come las ganancias a LAN, ¿ya? Y esto es complejo en un negocio, ya que tiene un alto apalancamiento operacional, muchos costos fijos, además, ¿cómo se llama? Pueden gozar de alto apalancamiento financiero, y eso. El flujo de caja operativo no son suficientes para sustentar el crecimiento orgánico, o sea, tiene crecimiento inorgánico, como les comenté anteriormente, y eso principalmente. Esto es más bien un resumen de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿A alguien no le quedó claro algo? Yo no entiendo mucho a qué se refiere con crecimiento orgánico. Ya. Un crecimiento orgánico es cuando yo puedo financiar, por ejemplo, si quiero comprar. Esto es un ejemplo muy simple. Muy. Pues, no comprar otra sucursal, lo hago con la plata que yo tengo o pido deuda. ¿Ya? Al tener crecimiento orgánico significa que yo la expansión o las inversiones, si quiero comprar, no sé, un nuevo avión o quiero comprar una nueva flota o quiero comprar más rutas de viaje o cosas así, o cuando yo quiero crecer, lo puedo hacer operacionalmente, o sea, con la plata que yo gano con mi negocio, ¿ya? En cambio, si yo tengo un crecimiento inorgánico, no me alcanza la plata que yo gano solamente con mi negocio. Significa que yo necesito ir a pedir deuda. Lo que va a significar que tú cada vez, si tú tienes un crecimiento inorgánico prolongado, cada vez que tú quieras ampliarte, comprar, no sé, una nueva flota, nueva ruta, cosas así, vas a tener que pedir deuda. Y esas deudas se te van a ir acumulando. A largo plazo no es bueno tener crecimiento inorgánico, porque significa que tú solo no te puedes mantener operacionalmente. ¿Ya? ¿Me quedó más claro? Sí, perfecto. Gracias. ¿No? ¿Más dudas? Ya, pues esa fue la ayudantía.